Sean todos bienvenidos a la hora oscura. Mentira. Uy, esto hace un dolor de huevo. Explicaciones time. Pasaron muchas cosas y entre la universidad, el trabajo, las diplomaturas, varias cursos, julio, agosto, septiembre, fueron un problema. Además, por razones personales, no voy a usar más el avatar 2D PNG que tenía antes, así que le podemos dar un bonito entierro. Y por esta razón, principalmente, es por la que se me atragantó tanto el video del diccionario BL. Lo que es gracioso porque cronológicamente vendría antes que este, pero es un video mucho más pesado y mucho más complejo, mucho más molesto de hacer. Y por eso ahí todavía voy a tener el pelo largo, pero como sea. De regreso a octubre, el hermoso mes de octubre. Mes en el que cada año me vuelvo a ver Overgarden World y escucho Diablo Swing Orquesta como un desquiciado. Como es el mes del Dud Dud, ¿qué tal si hacemos la cosa menos original del mundo y hablamos de mangas de terror? Adentrémonos en los maestros de la pluma, aquellos capaces de retratar nuestros más funestos miedos, nuestras pesadillas más asfixiantes. Empecemos en los más ligeritos y poco a poco vamos a adentrarnos en la locura, a lo más oscuro, a lo más perverso, a los límites de lo que llamamos humanidad. Estás perdido, solo, en medio de la oscuridad. Algo te persigue, pero no consigues dilucidar muy bien qué. Estás cayendo en la desesperación. Ante ti, de en medio de las tinieblas, emerge un joven andrógino y curiosamente monocromático, quien alza su farol y te invita a refugiarte en su posada. Dichosos y desgraciados por igual, encontrarla o evitarla es el deseo de innumerable cantidad de personas, criaturas y espíritus por igual. A pesar de su aspecto frágil y su actitud amable y hasta juguetona a veces, el patrón de la posada es ampliamente temido y respetado en los mundos más allá de la comprensión humana. Es capaz de ofrecer refugio, comodidad y alimento a cambio de una muy simple divisa. No es dinero material ni ningún artefacto espiritual lo que pide, tampoco sangre ni servidumbre. La única paga posible por los servicios ofrecidos son secretos. Puede parecer una nimiedad, pero es innegable que los secretos son un bien que otorgan un control mucho más poderoso que la violencia o la muerte, e incluso su poder perdura más allá de los límites de estas. Y, por último, es el único bien que no distingue entre humanos ni espíritus. Todos terminan atados a las cadenas que tanto intentan ocultar. Phantom Tales of the Night es un manga escrito y dibujado por el misterioso autor o autora Matsui. No pude encontrar ni una foto, ni una fecha de nacimiento y ni siquiera sé su género real. Voy a tratarla en femenino para simplificar por una intuición mía, pero podría estar tremendamente errado. Los que me conocen saben que Holic es uno de mis mangas favoritos, y Phantom Tales retoma mucho de estas ideas. Una tienda o una posada que se aparece a quienes requieren ayuda, actuando como frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de lo sobrenatural. Pero mientras que Shuko y Watanuki tienen intención de mediar entre los humanos y los espíritus de manera dentro de todo morales o equitativas, los señores de la posada Monokumo no podrían estar más lejos de esa lógica. Por un lado tenemos a Mariposa, una hermosa amalgama de los resquicios de la muerte, quien quizás no tenga tan malas intenciones como su dueño, pero en su intento por comprender a los humanos termina sembrando incluso más dolor y sufrimiento que este. Por el otro tenemos al Samurái Araña, un horrible injerto que a duras penas mantiene cierto sentido de la moralidad por haber sido humano alguna vez, pero el cuerpo otorgado por el dueño solo le provocó quedar atado a un ciclo que acabará cuando su propia carne sucumba a la podredumbre. Hay más personajes que componen el folclore de este mundo, como el monje Ocio, un coleccionista de huesos no humano, el cazador Saejima del clan de la serpiente y un etcétera tan largo como el mundo que habitamos y el que no habitamos. Pero el personaje más interesante y a la vez más misterioso es el dueño de esta posada. Es una criatura que habita en la vaguedad, en lo desconocido, en las tinieblas. Y mientras más nos adentramos en su oscuridad, menos entendemos qué es, qué quiere, qué busca, qué siente o qué piensa. Posee infinitos cuerpos y a la vez no posee ninguno. Es un ser atemporal y sin embargo los humanos le resultan tan misteriosos como a nosotros su existencia. Ha vivido vidas enteras, generaciones enteras, ha visto nacer y caer reinos, y siempre que aparenta desarrollar algo de lo que nosotros conocemos como humanidad,
termina demostrándonos que no es una cuestión de bondad o maldad, sino de esencia. Él es aquello que es, y nosotros somos quienes le atribuimos los significados de odio, miedo o amor. Por eso termina siendo adorado, odiado y temido a partes iguales. Es un buen manga, como ya dije, tiene esa reminiscencia a Holic o incluso diría a Hanako-kun, de una colección de mini historias que van acumulando misterios hasta construir una trama que luego va a ir desenredándolos. Pero tiene una visión y una expresión visual mucho más oscura y retorcida que los mismos. Lo elegí para empezar la lista porque, si bien tiene momentos muy oscuros, en la mayor parte es dentro de todo ligero y consigue ser un muy buen horror visual sin tener que recurrir a dibujar vísceras, ni gore, ni nada demasiado explícito. Matsui es muy buena expresando imágenes horrorosas más ligadas a lo fantástico o a lo misterioso. Y por último, sé que es bastante una red flag, pero me siento muy cercano al posaeo, o sea, yo también soy una criatura horrenda más allá de la comprensión humana y con una tensión terriblemente homoerótica. Pero si del entrecruzamiento entre horror, erotismo y homoerotismo hablamos, Lichi Hikae Club se lleva el premio mayor. Usamaru Furuya es un maestro del horror visual y Lichi es su piedra angular. Si en Phantom Tales estábamos en el terreno de la fantasía, acá entramos de cabeza en una ficción con tintes de decadencia industrial. En medio de una fábrica abandonada realiza sus operaciones el Club de la Luz, una secta conformada por una serie de jóvenes sádicos con un claro fanatismo hacia la iconografía fascista y comandado bajo el puño de hierro de SEA. Secuestro, tortura, desmembramiento y asesinato, todo con el único fin de dar vida a lo que no tiene vida. Un golem artificialmente orgánico, un arma letal mecánica que finalmente traerá la salvación al club, puesto que él encontrará a la diosa perdida a la cual deben adorar. Pero la degeneración también empieza a afectar a los propios miembros del club. El amor de SEA, su aprobación, la posibilidad de convertirse en su mano derecha, empieza a provocar una lucha por el poder repleta de puñaladas por la espalda, y el resto les toca leerlos a ustedes. Lichi es uno de esos mangas de culto que tienen cierta notoriedad pero que desde luego no son para el gran público, lo que sí es capaz de dejar una muy fuerte impresión en quienes lo leyeron y tiene bastante sentido. Es una obra extremadamente profana, con una estética increíble y una crudeza bestial. Esta alegoría al autoritarismo y los horrores que puede llevar la excusa de solo estaba siguiendo órdenes termina convirtiéndose en un festival de vísceras por doquier. Aunque Lichi es mi favorito, para muchos el pick de Usamaru Furuya es su adaptación de la novela de Osamu Dazai, Indigno de ser humano, y la palabra adaptar es muy importante, porque lo que hace Furuya acá es actualizar la misma historia a los tiempos modernos. Pero antes de adentrarme, creo que va a ser más cómodo si hago puntapié con otro mangaka que también adaptó recientemente Indigno de ser humano. ¡Sí! ¡Es el Junchito! ¡Yay! Sé que está recontra quemado pobre, pero ¿qué le puedo hacer? No puedo hablar de mangas de terror sin mencionarlo al Junchito. En resumen, esta es la historia de Yosoba, un joven en apariencia gracioso y payasesco, pero cuyo núcleo está podrido hasta la médula, intentando vivir y sentir experiencias humanas y cayendo en la continua desidia de nunca encajar, de siempre encontrarse con una humanidad inferior, paupérrima, de la que él niega ser parte. El tema es que, como dice el dicho, cree el ladrón que todos son de su condición, porque si bien hay gente bastante horrible en su vida, también hay personas que no han tenido más que buenos gestos para Konoha y que aún así reciben el mismo trato de ser reducidos a menos que insectos, porque al final estos gestos tan crueles no son más que la exteriorización del intrínseco autodesprecio que se tiene a sí mismo, y este devenir solo empeora más y más y más. Su relación con las mujeres, el alcohol y eventualmente las drogas terminan convirtiendo a un tipo infeliz en una auténtica masa vacua, a la que muy a duras penas podría llegar a llamársele humano. Su primer intento de escapar de esta vida fatídica consiste en intentar morir ahogado junto a una cortesana y fallar en el intento. La espiral de la locura termina destruyendo su existencia por completo, y a pesar de lo que pudiera parecer, realmente nunca tuvo una oportunidad de encaminar su vida. No porque estas no se presentaran, sino porque nunca podría haberlas tomado, porque al final de cuentas Soba es simplemente indigno de ser llamado humano. Hay partes de la narrativa en la que ambas adaptaciones difieren, pero me parece más interesante recalcar lo diferente que es la genialidad de ambos mangakas. Furuya te muestra un horror más crudo, violento, mientras que Junchito metaforiza con imágenes igual de horrorosas,
pero más del lado de lo imaginativo. Lo que para Junji Ito son fantasmas, espíritus o seres del más allá, para Furuya son las alucinaciones de un drogadicto. Recomiendo ampliamente ambas versiones y los trabajos de ambos mangakas. Pero bueno, nos quedamos en Junji Ito. ¿Qué se puede decir el maestro del tarot que nos haya dicho ya? Es como el Stephen King del manga. Tomie, Uzumaki, Shio son clásicos a estas alturas. Así que por mi parte solo me queda recomendar aquello en lo que, para mí, Junji Ito brilla con mayor oscuridad. Sus historias cortas, porque le permiten explayar todo su talento sin la necesidad de tener demasiado sentido. En el aspecto narrativo, La ciudad sin calles me parece un trabajo recontra asfixiante. Imagínate que, de golpe, todo el mundo te empieza a espiar y a la vez negarlo rotundamente. Familia, amigos, desconocidos por la calle, todos están en tu contra. ¿No sea que te estás volviendo paranoico? No tiene mucho shock visual, pero es que no le hace falta. Es una premisa súper sencilla que te hace subir los niveles de incomodidad al máximo. Visualmente, las capas del miedo están entintadas con las imágenes de pesadillas más siniestras que haya plasmado alguna vez Junji Ito. Es un horror que mete solo una variable perturbadora y con esa construye toda esta monstruosidad. Pero, si bien leí bastante, ni de cerca llegó a abarcar toda la literatura del Junji Ito. Cuando lo hagas seguramente tengan un video por acá. Y hasta entonces pueden ir dejando sus horrores favoritos de este maravilloso autor en los comentarios. Pero bueno, como poner a Junji Ito es trampa, voy a darles 3 autores y autoras más que nos llevarán de la mano, como Virgilio Dante, a través de las escaleras del infierno. Cuando Junji Ito aún estaba en pañales, literalmente por allá en los años 60, ya existía otro autor dibujando las monstruosas deformidades que nos atormentan por las noches. Kazuo Umezu es el padre del terror en el manga, y todo esto no lo digo yo, sino que lo dice el propio Junji Ito. La mano izquierda de Dios y la derecha del diablo tienen su sabor de los paneles más tenebrosos y sádicos que leí en mi vida. Y no es solo la parte de fantasía con estas criaturas imposibles y asquerosas, sino por los paneles de genuina violencia explícita. No sé qué pasaba en aquella época, pero estos niveles de crudeza no son manejables a día de hoy. El tema no es ser lo más gore que se pueda y empezar a revolear intestinos como chinchulines, sino saber manejar el punto justo, como para que puedas empatizar con algo que es imposible y que aún así resulte tremendamente doloroso. Pero creo que, incluso con la galería de horrores que suelen ser sus obras, el trabajo que más consiguió llegarme es el Aula la deriva. Sé que soy débil a estas historias tipo Señor de las Moscas. Devil Survivor es de mis juegos favoritos porque hay un tipo de terror que consigue afectarme personalmente. La idea jovesiana de que estamos hechos para matarnos los unos a los otros. Si no existía un sistema de reglas, un sistema penal, una sociedad que nos contenga y nos provea seguridad, lo primero que haríamos sería masacrarnos. Un día normal de escuela se transforma rápidamente en el infierno para Joe, nuestro protagonista. El instituto, de un segundo para el otro, no se sabe cómo termina moviéndose a un desierto en mitad de la nada. Y el resto es solo dejar las fichas de dominó caer. Primero, los adultos enloquecen y se aniquilan entre ellos intentando agenciarse la comida. Aparecen y desaparecen facciones. Seres del inframundo atacan a los alumnos náufragos y, a pesar de todo, Joe sigue manteniéndose con sus principios y valores intactos. Y quizás eso es lo que más miedo me da. Después de más de 2200 páginas yo estaba cansado. No cansado del manga, que me mantuvo enganchadísimo toda la odisea, sino cansado de los humanos representados, tanto adultos como niños. A cada nueva traición, a cada nuevo comportamiento estúpido e ilógico, a cada muestra de bajeza y cobardía, llegó un punto en que yo ya estaba alentando que ojalá le aplasten la cabeza a este tipo. Pero Joe no, Joe es inamovible. Incluso cuando sus convicciones son inconvenientes, él se mantiene firme. Y hay muchos grandes momentos de valentía y orgullo por parte de estos niños. Y como decía, quizás esto es lo que más miedo me da, que fue capaz de hacerme dudar, hacerme pensar que quizás yo tampoco sea tan impermeable como pienso frente a estas situaciones. Pero porque yo ya soy un adulto, yo ya estoy contaminado por el pragmatismo y no tengo esa cosmovisión absoluta e idealista que son capaces de sostener los niños. Y a la vez eso es un gallo de esperanza. Porque menos mal que el futuro de la humanidad está en manos de estos valientes soldados. No me cabe duda que Umezu Kazuo es un genio del horror. Uno puede sentir el dolor, la desesperación a través de la tinta.
Como a cada página sus personajes están más arrinconados hasta casi no poder respirar. Es un arquitecto magnífico de tensión, tanto en su dibujo como en su narrativa. Denle una oportunidad. No es el maestro de Junji Ito por nada. Es raro llamar a los hermanos Nishioka mangakas, porque su estilo sigue más la genealogía de los ilustradores, estilo Edward Gorey, Kubin, Chagall o hasta Bresley. Son maestros de lo surreal, de lo que aparenta no tener sentido y que sin embargo no podemos parar de encontrárselo. Si están en este lugar es por su obra sobre el anticristo, el hijo de Dios. Hijo no gestado en un apacible y confortable vientre, no, sino en el estómago divino. Antes de nacer ya estaba presenciando el terror de ver cómo sus hermanos sean lentamente digeridos por los ácidos estomacales. El miedo fue la primera emoción que atravesó su existencia. Luego nació ahogado en sangre, como un excremento del sol negro. La venganza impura, el anticristo desechado, un genuino monstruo. Tal era su linaje divino y tal era la oscuridad en la que nació, que a muy corta edad ya se veía portando la bandera del caos por sobre sus hombros. Masacres de asilla, desmembramiento de seres amados y perversiones cercanas a los más genuinos psicópatas. La adolescencia solo empeoró el asunto. Como el destinado Mesías encontró su grupo de apóstoles, jóvenes inculcados con sus ideas perversas, tanto en el Thanatos como en el Eos, asesinato y sexualidad, vida y muerte, canibalismo. El Hijo de Dios es la obra más oscura que tienen los hermanos Nishioka, pero de lejos no es mi favorita. Todos sus trabajos combinan temas tanto horrorosos como surreales, con la salvedad que resultan muy sobrios, hasta indiferentes de los horrores descritos. Hay algo en cómo los personajes nunca expresan emociones en sus rostros, ni de felicidad, ni tristeza, ni miedo, simplemente nada. Son tan indiferentes a lo que les ocurre, así estén literalmente siendo desmembrados, que la sensación de incomodidad que genera esta neutralidad es única. Sacando su manga adaptando cuentos de Kafka, porque es hacer trampa ya que me encanta Kafka de base, mi obra favorita de ellos es El viaje al fin del mundo, en el que el protagonista, llamémosle el viajero, emprende una aventura en un barco impulsado por su propia ropa interior como vela, para, luego de conocer a la humanidad en una enorme diversidad de formas y facetas, termina concluyendo que el mejor sitio para estar es el vientre de su bolsa de agua. Pero para terminar de entender esta obra también es menester mencionar lo que ocurre en el Día de la Salvación, donde el portador del futuro, luego de vivir una travesía a través de distintos tiempos con un feto moviéndole el pulgar, comprende que la humanidad no es más que el fallido intento de dejar de canibalizarnos los unos a los otros. La naturaleza humana llama a matar, llama a poseer, llama a dominar. El contrato social nos pide renunciar a nuestras pulsiones más profundas por una leve sensación de seguridad, pero ¿qué ocurre en los fines de la civilización si no es el canibalismo disfrazado? ¿Qué ocurre en la cuna de la civilización si no es también canibalismo disfrazado? ¿Qué ocurre en las tribus libres? ¿Qué ocurre en el capitalismo? ¿Qué ocurre en cualquier sistema de dominación si no canibalismo? Quizás no hay mayor peligro para un ser humano que otro ser humano. Yo les vaticiné hacia donde nos dirigíamos, descendiendo escalón por escalón. Y acá estamos, parados frente a frente, viendo un retrato del infierno. Hideshi Hino hace trampa, porque él no tuvo que imaginarse el infierno como nuestros demás autores, sino que lo vivió en carne propia. Nacido de padres japoneses en Manchuria, al norte de China, al final de la Segunda Guerra Mundial. Luego de las atrocidades cometidas por los nipones en la guerra, toda esta población tuvo que huir por miedo de la venganza. En las nanas infernales, Hideshi Hino nos presenta a Hideshi Hino, un niño abandonado, tratado como un demonio por su madre demente y reciclando el odio que recibe del mundo en una espiral de muerte y putrefacción. Habitante de su propia realidad, la realidad de la masacre de los demonios, que se solapa con nuestra propia realidad. El bebé del infierno, un manga sobre una gemela desdichada, nacida en la deformidad y despojada de su condición de humana con apenas unos minutos de vida. Ni las ratas, ni los cuervos, ni los perros se atreven a acercársele, porque esto implicaría reconocerla como parte de nuestro mundo. Solo aquellos del reino de la podredumbre, bacterias y gusanos, son capaces de comer de su carne. Finalmente, acogida por la oscuridad, da el paso final para convertirse en un demonio.
Todas las historias de Hideshi Hino tienen estos componentes. Son sobre seres marginados, pecadores sin pecado, rechazados por la humanidad y la naturaleza misma, denegados a pertenecer a cualquier orden natural o social, por una perversidad de la cual desconocemos si es impostada o innata. Pero ningún lienzo aborda mejor estos temas que su obra maestra, El panorama del infierno. El pintor de la sangre rellena su pincel con las únicas tintas capaces de retratar este mundo, las que nos provee la naturaleza y a la vez nos prohíbe usarlas. Corta, despedaza, vacía su cuerpo para poder plasmar estas horribles imágenes. Porque esta historia es distinta. No es el mundo contra lo putrefacto, sino que es en sí mismo un mundo putrefacto. La guillotina se alza en lo alto de la colina, mientras los cuervos son espectadores del siniestro espectáculo. Primera cabeza, segunda, tercera, quinta, octava, 19ª. Todas se deslizan por el embudo. Se cuenta que algunas todavía gritan mientras son llevadas en el tren de la muerte. De la sangre derramada en estos raíles nacen delicadas flores del mismo color escarlata, cuyos frutos conducen al mundo de la locura. Lindante a las vías, el río rojo sufre una contaminación incluso más severa que las plantas. Basura y cadáveres son el alimento de los habitantes de estas aguas en un eterno ciclo de bodas entre sí. El crematorio, con sus infinitas chimeneas y su negro humo, esparce la muerte hacia los cielos. Los cadáveres y los aguillotinados danzan en un frenesí de fuego, carne y locura. El pintor de la sangre graba todos estos repulsivos planos, de este repulsivo mundo junto a su repulsiva familia. Innumerables horrores han traído sus antepasados e innumerables horrores traerán sus coetáneos y descendientes. Manchuria, Kikihan, nace en el pecado en una tierra corrompida por la sangre, una familia portadora de la máscara de la muerte. ¿Qué es real y qué no lo es en estas historias? ¿Cuánto hay del Hideshi Hino de carne y hueso, retorcido pintor y escritor que nació de la ocupación de la guerra? ¿Y cuánto hay del Hideshi Hino de tinta, retorcido pintor y escritor que nació de la ocupación de la guerra? Nunca lo sabremos. Recuerdos, fantasías y deseos, todo se mezcla en la tinta de estas páginas masacradas, hasta que no queda más que locura. Y eso es todo por el momento. Me da un poco de pena haber tenido que hacer esta selección porque hay muchísimos autores en los que me hubiera gustado ahondar. Pero quién sabe, quizás si sigo vivo para el año que viene nos podamos adentrar en ellos. Sean felices y disfruten un muy buen, feliz y horroroso Halloween. Hasta luego.